Manuel Gutiérrez Ortega, un pescador local de 47 años, estaba recorriendo las orillas del río Ucayali aquella tarde de marzo de 2021. El cielo amenazaba tormenta, nubes oscuras se acumulaban sobre el denso dosel de la selva amazónica peruana. Manuel había decidido buscar refugio en una vieja cabaña abandonada que pertenecía a la antigua misión católica, un lugar que los lugareños habían evitado durante décadas. Fue entonces cuando Manuel notó una tabla suelta en el piso de madera mientras buscaba un lugar seco para sentarse. Al principio pensó que era simplemente el deterioro natural de una estructura tan antigua, pero cuando la madera cedió bajo su peso, Manuel descubrió un pequeño compartimento oculto. Allí, protegido por un envoltorio de plástico desgastado, encontró un cuaderno de tapas negras con un rosario envuelto alrededor, 6 pequeñas cruces de plata y varios documentos amarillentos con el sello oficial de la diócesis de Pucallpa. Lo que Manuel había encontrado había permanecido oculto durante exactamente 30 años. Los documentos estaban sorprendentemente bien conservados gracias al envoltorio protector. Lo más perturbador era una carta escrita con letra temblorosa que detallaba acusaciones contra el respetado padre Alejandro Méndez. Este descubrimiento expondría un secreto de 3 décadas que había destrozado la fe en una institución que supuestamente protegía a los más vulnerables y defendía la justicia. La misión Santa María de la Luz se alzaba como un faro de esperanza en medio de la selva peruana en 1991. Fundada 50 años antes, la misión se había convertido en un refugio para las comunidades indígenas Shipibo-Conibo que habitaban las riberas del río Ucayali. Sus paredes blancas contrastaban con el intenso verde de la vegetación circundante, y la cruz de madera sobre la pequeña iglesia era visible desde kilómetros a la redonda. Los domingos, el sonido de los cantos religiosos se mezclaba con los ruidos de la selva, creando una armonía que parecía bendecida por Dios mismo. En enero de 1991, 6 jóvenes monjas de la Orden de las Hermanas de la Caridad llegaron para unirse a la misión. La hermana María Teresa Vázquez, de 28 años, lideraba el grupo con su experiencia previa en misiones en Bolivia. La hermana Lucía Fernández, de 25 años, era enfermera y había dedicado su vida a cuidar de los enfermos en nombre de Cristo. La hermana Isabel Quintana, de 24 años, tenía un don especial para los idiomas y ya había comenzado a aprender el dialecto local. La hermana Carmen Álvarez, de 27 años, era maestra y soñaba con establecer una escuela formal para los niños indígenas. La hermana Rosa Mendoza, de 23 años, era la más joven y servía como asistente en todas las tareas, siempre con una sonrisa radiante. Finalmente, la hermana Beatriz Luna, de 26 años, era conocida por su habilidad para la música y enseñaba cantos religiosos a los niños de la comunidad. Las 6 habían respondido al llamado divino desde temprana edad, encontrando en la vida religiosa un propósito mayor. La hermana María Teresa había ingresado al convento tras perder a sus padres, encontrando en la fe el consuelo que necesitaba. La hermana Lucía había descubierto su vocación mientras trabajaba como voluntaria en un hospital durante una epidemia. La hermana Isabel provenía de una familia profundamente religiosa y había seguido los pasos de su tía, también misionera. La hermana Carmen había renunciado a una prometedora carrera como profesora universitaria, sintiendo que Dios la llamaba a servir en lugares más necesitados. La hermana Rosa, criada en la pobreza, veía en su servicio una forma de devolver la ayuda que había recibido de la iglesia durante su infancia. La hermana Beatriz había encontrado en la música religiosa una conexión espiritual que la llevó a dedicar su vida a Dios. Juntas formaban una comunidad unida por la fe y el servicio. Sus días comenzaban antes del amanecer con oraciones matutinas, seguidas de desayuno compartido en silencio reflexivo. Cada una tenía asignadas tareas específicas. La hermana Lucía atendía a los enfermos en la pequeña clínica de la misión. La hermana Carmen enseñaba a los niños bajo la sombra de un gran árbol. La hermana Isabel trabajaba como traductora y aprendía las costumbres locales. La hermana Beatriz dirigía el coro y enseñaba música. La hermana Rosa ayudaba en la cocina y el huerto, mientras que la hermana María Teresa coordinaba todas las actividades y mantenía comunicación con la diócesis. La misión estaba bajo la dirección espiritual del padre Alejandro Méndez, un sacerdote de 45 años que llevaba más de una década en la región. El padre Alejandro era respetado tanto por las hermanas como por la comunidad indígena. Su aparente dedicación a proteger las tierras ancestrales de los Shipibo-Conibo le había ganado la confianza de los líderes tribales. Celebraba misa cada mañana.
Escuchaba confesiones los sábados y organizaba festividades religiosas que combinaban tradiciones católicas con elementos culturales indígenas, mostrando un respeto por las costumbres locales que impresionaba a todos. El 12 de septiembre de 1991, las 6 hermanas partieron en una expedición espiritual a comunidades más remotas río arriba. Era una práctica habitual que realizaban cada pocos meses, visitando aldeas que raramente recibían atención médica o educativa. El padre Alejandro las bendijo en una pequeña ceremonia de despedida, entregándoles un crucifijo especial para protección durante el viaje. Las hermanas partieron en 2 canoas cargadas con medicinas, libros y pequeños regalos para los niños. La hermana María Teresa prometió que regresarían en exactamente 10 días, a tiempo para la celebración de la Virgen de la Merced. Pero las hermanas nunca regresaron. Después de 2 semanas sin noticias, el padre Alejandro organizó un grupo de búsqueda. Durante días, hombres de la comunidad recorrieron el río y la selva circundante, buscando cualquier señal de las religiosas. El padre Alejandro dirigió oraciones especiales, pidiendo por el regreso seguro de las hermanas. Cuando informó a la diócesis, sugirió que quizás habían sido víctimas de la creciente del río o de un ataque de insurgentes que ocasionalmente operaban en la zona. La búsqueda continuó durante meses, pero gradualmente la esperanza se desvaneció. La diócesis eventualmente declaró a las hermanas como desaparecidas, presumiblemente fallecidas en un trágico accidente en la selva. Los años pasaron en la misión Santa María de la Luz, marcados por las estaciones de lluvia y sequía, por las festividades religiosas y los cambios graduales. Cada 12 de septiembre, el padre Alejandro celebraba una misa conmemorativa por las almas de las 6 hermanas desaparecidas. Durante los primeros años, estas ceremonias atraían a toda la comunidad, que recordaba con cariño a las jóvenes religiosas que habían llegado con tanto entusiasmo y esperanza. Las familias indígenas traían flores silvestres para decorar un pequeño memorial que se había erigido en el patio de la misión, 6 cruces blancas con los nombres de cada hermana. La diócesis envió nuevas religiosas para continuar la labor, pero nunca tantas como antes. La tragedia había dejado una marca profunda en la orden religiosa, y muchas hermanas temían ser enviadas a un lugar donde 6 de sus predecesoras habían desaparecido sin dejar rastro. Las que llegaron nunca permanecieron más de 1 año o 2, solicitando traslados a misiones menos remotas. Gradualmente la presencia religiosa femenina en la misión disminuyó hasta que hacia el año 2000 solo quedaba el padre Alejandro y un joven sacerdote asistente que cambiaba cada pocos años. La vida en la región también cambió. Nuevas carreteras acercaron la civilización a áreas antes inaccesibles. Las compañías madereras comenzaron a operar cada vez más cerca de las tierras indígenas, aprovechando la creciente demanda global de maderas exóticas. El padre Alejandro, ahora en sus 50, seguía siendo una figura respetada, mediando, ocasionalmente en conflictos entre las comunidades indígenas y las empresas que buscaban explotar los recursos naturales. Su posición parecía ambigua, hablando de protección ambiental mientras mantenía relaciones cordiales con los ejecutivos de las madereras que visitaban la región. En la diócesis, el caso de las hermanas desaparecidas gradualmente se convirtió en una leyenda, una trágica historia que se contaba a las novicias como ejemplo de los peligros y sacrificios de la vida misionera. La orden religiosa a la que pertenecían las 6 monjas había establecido una pequeña beca en su memoria, financiando la educación de niñas indígenas. Sin embargo, con el paso de las décadas, incluso estos gestos conmemorativos fueron perdiendo fuerza. Los nuevos líderes de la iglesia regional tenían otras prioridades, y el incidente de 1991 se fue relegando a los archivos polvorientos de la historia diocesana. Para las familias de las hermanas, el dolor nunca disminuyó completamente. Los padres de la hermana Lucía visitaron la misión en 1995, buscando respuestas y un sentido de cierre. El padre Alejandro los recibió con gran compasión, mostrándoles los lugares donde su hija había servido y organizando una ceremonia especial en su honor. Regresaron a su hogar con el consuelo de saber que su hija había muerto haciendo lo que amaba, sirviendo a Dios y a los necesitados. La madre de la hermana Rosa escribía regularmente a la misión hasta su muerte en 2008, enviando pequeñas donaciones para continuar la labor de su hija. El hermano de la hermana María Teresa, un abogado en Lima, intentó durante años presionar a las autoridades para una investigación más profunda, pero siempre encontró puertas cerradas y explicaciones vagas sobre las dificultades de investigar desapariciones en zonas tan remotas. Mientras tanto, el padre Alejandro prosperaba. La modesta misión había crecido bajo su liderazgo. Una nueva iglesia reemplazó a la antigua estructura de madera, construida con donaciones generosas de benefactores cuyas identidades nunca fueron completamente reveladas. La clínica se expandió,
ahora con equipamiento moderno raramente visto, en comunidades tan aisladas. El padre mismo parecía vivir con una comodidad que contrastaba con la austeridad tradicional de los misioneros. Su influencia en la región crecía, y su opinión era solicitada incluso por políticos regionales en asuntos relacionados con las comunidades indígenas y el desarrollo económico de la Amazonía. Pero bajo esta apariencia de progreso y devoción, existían inconsistencias que pocos notaban. El padre Alejandro había modificado sutilmente la historia de la desaparición a lo largo de los años. En las primeras comunicaciones con la diócesis, había mencionado que las hermanas planeaban visitar 5 comunidades específicas. Años después, en entrevistas con periodistas ocasionales que investigaban la historia, mencionaba solo 3 comunidades con ubicaciones ligeramente diferentes. Los registros originales de la misión de 1991 habían desaparecido misteriosamente durante una inundación en 1997, eliminando cualquier documentación contemporánea sobre los eventos. Más extraño aún era el destino de las pertenencias personales de las hermanas. Las habitaciones que ocupaban fueron rápidamente reasignadas a las nuevas religiosas que llegaron y sus efectos personales supuestamente enviados a sus familias. Sin embargo, la madre de la hermana Beatriz afirmaba nunca haber recibido el diario que su hija religiosamente escribía cada noche, un objeto de gran valor sentimental que había mencionado en sus cartas. El rosario especial de la hermana María. Teresa, un regalo de su difunta madre, tampoco apareció entre las pertenencias devueltas. Con el paso de los años, ciertas áreas de la misión y sus alrededores se volvieron inaccesibles. Una pequeña cabaña cerca del río, que antiguamente servía como lugar de retiro espiritual, fue declarada estructuralmente insegura y abandonada. El padre Alejandro prohibió a los miembros de la comunidad acercarse a ella, advirtiendo sobre el peligro de derrumbe. Similarmente, una sección del territorio misional fue cercada, supuestamente para proteger especies nativas como parte de un proyecto de conservación. Estas restricciones generaron murmullos entre los más ancianos de la comunidad, pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente al padre que tanto había hecho por ellos. Quizás lo más perturbador eran los silencios forzados. Tomás Guamán, un guía indígena que había participado en la búsqueda inicial de las hermanas, comenzó en 2001 a contar una versión diferente de los eventos. Afirmaba haber encontrado señales de las monjas en una dirección opuesta a la que el padre Alejandro había indicado buscar, evidencia que fue ignorada. Poco después de hacer estas declaraciones a un investigador independiente, Tomás fue encontrado ahogado en el río. El padre Alejandro dirigió su funeral, lamentando la trágica muerte de un hombre que aparentemente había sucumbido al alcoholismo y la depresión, condiciones que nadie en la comunidad había notado previamente en Tomás. En 2011, 20 años después de la desaparición, la diócesis consideró brevemente reabrir la investigación cuando un nuevo obispo asumió el liderazgo. El padre Alejandro, ahora con más de 60 años pero aún vigoroso, viajó personalmente a Lima para reunirse con las autoridades eclesiásticas. Lo que se discutió en esas reuniones nunca se reveló públicamente, pero el resultado fue claro. El caso permaneció cerrado, y el padre Alejandro regresó a la misión con una promoción a monseñor, un título honorífico raramente otorgado a sacerdotes en misiones remotas. Ricardo Guamán, hijo de Tomás, había crecido escuchando las historias que su padre contaba en voz baja sobre aquellas monjas desaparecidas. Aunque solo tenía 8 años cuando ocurrió la tragedia, los recuerdos de su padre buscando en la selva durante semanas y su posterior obsesión con el caso habían quedado grabados en su memoria. Ricardo había abandonado la comunidad a los 18 años para estudiar en Pucallpa y posteriormente se había convertido en guía turístico, aprovechando su profundo conocimiento de la selva amazónica para ganarse la vida. Ricardo nunca había creído la versión oficial sobre la muerte de su padre. Las circunstancias del supuesto accidente no concordaban con la habilidad de Tomás como nadador y su respeto por el río que le había dado sustento toda su vida. Durante años Ricardo había llevado esta duda como una pesada carga, sin saber cómo proceder o a quién acudir con sus sospechas. La figura imponente de Monseñor Alejandro, ahora casi venerado en la región, parecía intocable. En 2018, Ricardo conoció a Manuel Gutiérrez, un pescador local que compartía su escepticismo sobre varios eventos ocurridos en la misión a lo largo de los años. Ambos hombres comenzaron a intercambiar observaciones y sospechas durante sus encuentros ocasionales. Manuel mencionó la extraña cabaña abandonada y cómo el monseñor reaccionaba con inusual hostilidad cuando alguien se acercaba a ella. Ricardo recordó que esa cabaña había sido un lugar donde su padre decía haber encontrado indicios del paso de las hermanas, evidencia que fue descartada durante la búsqueda original. Las noches se volvieron tormentosas para Ricardo. El sueño
Lo eludía mientras imágenes de su padre y de aquellas 6 mujeres que nunca conoció personalmente atormentaban su mente. Comenzó a experimentar una profunda crisis espiritual. Criado en la fe católica, siempre había respetado a la Iglesia, a pesar de sus dudas sobre ciertos individuos dentro de ella. Ahora se preguntaba si su búsqueda de la verdad era una traición a esa fe, o por el contrario, un acto de devoción a un ideal más elevado de justicia que el propio Cristo habría apoyado. Ricardo decidió confiar en el padre Luis Morales, un joven sacerdote recién asignado a una parroquia cercana en Pucallpa. Durante una confesión angustiosa, Ricardo compartió sus sospechas y el peso que llevaba. El padre Luis, visiblemente perturbado por lo que escuchaba, le aseguró que buscar la verdad nunca podía ser contrario a la voluntad de Dios. Le recordó las palabras de Jesús: «Conocerán la verdad y la verdad los hará libres». El joven sacerdote prometió ayudarle discretamente, sugiriendo que investigaría en los archivos diocesanos a los que tenía acceso. 2 meses después, el padre Luis contactó a Ricardo con información inquietante. Había encontrado discrepancias en los informes oficiales sobre la desaparición. El informe inicial mencionaba que las hermanas llevaban documentos importantes relacionados con la titulación de tierras indígenas, un detalle completamente omitido en informes posteriores. Además, había descubierto que la hermana María Teresa había enviado una carta urgente a la diócesis apenas 3 días antes de su desaparición, solicitando una reunión privada con el obispo para discutir asuntos de grave preocupación. Esta carta nunca recibió respuesta, ya que las hermanas desaparecieron antes de que cualquier acción pudiera tomarse. Armado con esta nueva información, Ricardo intensificó su búsqueda discreta. Contactó hasta antiguos trabajadores de la misión, muchos de los cuales habían sido niños cuando ocurrió la tragedia. Lentamente, pequeños detalles comenzaron a emerger. Tensiones observadas entre el padre Alejandro y la hermana María Teresa en los días previos a la expedición, conversaciones acaloradas escuchadas parcialmente, la hermana Lucía llorando en la capilla la noche antes de partir. El momento decisivo llegó cuando Ricardo localizó a Sofía Vega, una ex religiosa que había servido brevemente en la misión en 1992, justo después de la desaparición. Sofía, que había abandonado los hábitos años atrás, reveló que, durante su estancia, había encontrado una página arrancada de un diario, oculta entre los libros de la pequeña biblioteca de la misión. La página, escrita con la inconfundible letra de la hermana Isabel según el registro de la misión, mencionaba descubrimientos perturbadores sobre acuerdos territoriales y la verdadera naturaleza de las reuniones del padre Alejandro con empresarios extranjeros. Sofía, joven e ingenua en aquel entonces, había llevado el documento al propio padre Alejandro, confiando en su autoridad. Al día siguiente fue informada de su traslado inmediato a otra misión, supuestamente por problemas de adaptación. Esta revelación fortaleció la determinación de Ricardo. Con la ayuda del padre Luis y el conocimiento local de Manuel, comenzó a reconstruir los eventos de 1991. El padre Luis, arriesgando su posición, accedió a registros que normalmente estarían restringidos, descubriendo que grandes sumas de dinero habían comenzado a fluir hacia proyectos controlados por el padre Alejandro precisamente en los meses posteriores a la desaparición de las hermanas. Manuel, aprovechando su familiaridad con el río y los bosques circundantes, comenzó a explorar discretamente las áreas que habían sido declaradas prohibidas, buscando cualquier evidencia física que pudiera haber sobrevivido al paso del tiempo. Fue durante una de estas exploraciones cuando Manuel, forzado a buscar refugio de una tormenta repentina, hizo el descubrimiento en la cabaña abandonada. El hallazgo del diario y los documentos ocultos confirmaba sus peores sospechas y proporcionaba la evidencia tangible que habían estado buscando durante tanto tiempo. Los documentos encontrados por Manuel pintaban un cuadro aterrador. El diario pertenecía a la hermana María Teresa y contenía entradas detalladas desde su llegada a la misión hasta 3 días antes de la fatídica expedición. Las últimas páginas revelaban que las hermanas habían descubierto que el padre, Alejandro, estaba involucrado en un elaborado esquema de tráfico de tierras. Utilizando su posición como intermediario entre las comunidades indígenas y las autoridades, había facilitado la venta ilegal de terrenos ancestrales a compañías madereras internacionales, falsificando documentos y manipulando a los líderes locales. La hermana María Teresa describía cómo habían encontrado copias de contratos ocultos en el despacho del padre durante su ausencia, documentos que contradecían completamente los acuerdos públicos que supuestamente protegían el territorio indígena. Más grave aún, habían descubierto evidencia de pagos sustanciales depositados en cuentas bancarias en Panamá a nombre de una fundación aparentemente benéfica que el padre Alejandro controlaba.
La hermana Lucía había sido quien inicialmente encontró estos documentos mientras buscaba los registros médicos de la comunidad, y todas las hermanas habían acordado que debían informar a la diócesis inmediatamente. Junto al diario, Manuel había encontrado cartas escritas por cada una de las hermanas a sus familiares y superiores, explicando lo que habían descubierto y expresando su temor por las consecuencias. Estas cartas nunca fueron enviadas. También había un informe detallado preparado por la hermana Isabel, con fotografías de los contratos fraudulentos y un mapa marcando las áreas que ya habían sido secretamente vendidas a las madereras, territorio que incluía sitios sagrados para los Shipibo-Conibo y zonas de importante biodiversidad. Los documentos revelaban que la expedición río arriba nunca había sido planeada como un viaje misionero rutinario. Era una estrategia desesperada de las hermanas para recolectar testimonios de comunidades que habían sido engañadas y documentar la destrucción que ya había comenzado en áreas remotas. Planeaban llevar toda esta evidencia directamente al obispo, evitando cualquier intermediario que pudiera alertar al padre Alejandro. El hallazgo más perturbador era una nota escrita apresuradamente por la hermana María Teresa, fechada la noche antes de su desaparición. En ella la hermana indicaba que el padre Alejandro las había confrontado, confesando su conocimiento de lo que habían descubierto. La nota terminaba abruptamente con las palabras: "El padre A nos ha ordenado acompañarlo mañana a un lugar donde dice que podemos discutir este asunto en privado. Temo por nuestra seguridad. Si estás leyendo esto, por favor, contacta inmediatamente al obispo Ramírez y dile que las hermanas de Santa María necesitan ayuda urgente". Ricardo y el padre Luis estudiaron meticulosamente los documentos durante días, reconstruyendo la secuencia de eventos. Según su análisis, el padre Alejandro había interceptado la carta enviada por la hermana María Teresa a la diócesis, alertándole sobre la amenaza a su operación. Consciente de que las hermanas tenían evidencia suficiente para destruir no solo su reputación, sino también para enfrentarlo a cargos criminales, había planeado silenciarlas permanentemente. Los había llevado no río arriba como se había informado oficialmente, sino a la cabaña aislada que ahora había revelado su secreto. Allí, probablemente con la ayuda de cómplices vinculados a las empresas madereras, había ejecutado su plan. Las pequeñas cruces de plata encontradas con los documentos eran las que cada hermana llevaba como símbolo de su consagración religiosa, aparentemente retiradas de sus cuerpos y guardadas como un perturbador trofeo, o quizás como un retorcido acto de remordimiento parcial. Los sonidos de la selva adquirían ahora un carácter ominoso, susurrando secretos largamente guardados. El aroma a incienso que aún persistía en las páginas del diario se mezclaba con el inconfundible olor a humedad y deterioro de la cabaña, creando una combinación que evocaba tanto lo sagrado como lo profano. Las fotografías incluidas en el informe mostraban el contraste brutal entre la belleza natural de la selva intacta y las áreas devastadas por la tala ilegal, cicatrices en un paraíso que las hermanas habían intentado proteger. El rosario encontrado envolviendo el diario pertenecía a la hermana María Teresa, identificable por las iniciales grabadas en la cruz. La textura gastada de sus cuentas evidenciaba años de oraciones fervorosas, ahora silenciadas. Los documentos diocesanos tenían el tacto áspero del papel oficial, con sellos que conferían una autoridad que había sido perversamente manipulada para proteger al culpable en lugar de a las víctimas. La revelación de estos hechos sacudió los cimientos de la fe no solo para Ricardo y el padre Luis, sino potencialmente para toda la comunidad católica de la región. La traición era múltiple. Un sacerdote que había asesinado a 6 religiosas, una institución que por negligencia o complicidad había permitido que el crimen quedara impune durante 3 décadas, y la perversión de símbolos y enseñanzas sagradas para encubrir actos de codicia y violencia. Para las comunidades indígenas, la verdad representaba otra capa de traición. El hombre que se había presentado como su protector y aliado espiritual había estado vendiendo su patrimonio ancestral, contribuyendo activamente a la destrucción de su modo de vida y sus lugares sagrados. Muchos habían confiado en el padre Alejandro, permitiéndole mediar con las autoridades y empresas, creyendo que su formación religiosa garantizaba su integridad moral. La pregunta que atormentaba a Ricardo y al padre Luis era cómo había logrado el padre Alejandro mantener este secreto durante tanto tiempo. La respuesta comenzó a revelarse en correspondencia adicional encontrada entre los documentos. Cartas que sugerían que personas en posiciones de poder dentro de la jerarquía eclesiástica regional habían sido informadas de irregularidades en la misión, pero habían optado por no investigar a fondo. Algunas cartas incluían respuestas vagas que esencialmente instruían al remitente a confiar en la autoridad establecida y evitar escándalos que pudieran dañar la reputación de la Iglesia.
Esta red de silencio cómplice explicaba por qué los intentos anteriores de investigación habían sido frustrados tan eficazmente. El sistema había funcionado para protegerse a sí mismo, sacrificando la verdad y la justicia en el altar de la estabilidad institucional y las apariencias. Cuando el obispo Ramírez, mencionado en la nota desesperada de la hermana María Teresa, había fallecido en 1994, cualquier esperanza de que alguien en autoridad recordara o reconociera la carta interceptada había muerto con él. Ricardo, Manuel y el padre Luis enfrentaban ahora una decisión monumental. Poseían evidencia que podía destruir no solo a Monseñor Alejandro, sino potencialmente dañar la confianza en la Iglesia Católica en toda la región. El padre Luis experimentaba un conflicto particularmente profundo, dividido entre su lealtad a la institución a la que había dedicado su vida y su compromiso con la verdad y la justicia que su fe le exigía defender. Después de días de deliberación y oración, decidieron actuar. El padre Luis contactó directamente al nuevo arzobispo de Lima, enviando copias digitalizadas de todos los documentos descubiertos. Simultáneamente, Ricardo presentó la evidencia a un fiscal especializado en crímenes ambientales y contra comunidades indígenas, mientras Manuel compartía la historia con un periodista de investigación de un respetado diario nacional. La reacción fue inmediata y contundente. El arzobispo, un hombre conocido por su compromiso con la transparencia y las reformas en la Iglesia peruana, ordenó una investigación eclesiástica completa. Monseñor Alejandro fue suspendido de sus funciones y llamado a Lima para responder a las acusaciones. Simultáneamente, la Fiscalía inició una investigación criminal, obteniendo órdenes para registrar tanto la misión como las propiedades personales del ahora desacreditado religioso. La comunidad local reaccionó con conmoción e incredulidad inicial. Para muchos, especialmente los más ancianos, Monseñor Alejandro representaba la presencia constante de la Iglesia en sus vidas durante décadas. Algunos se negaban a creer las acusaciones, viéndolas como un ataque a su fe. Otros, particularmente quienes habían observado las inconsistencias a lo largo de los años o sufrido personalmente por la explotación de sus tierras, encontraban en las revelaciones una validación de sus sospechas largamente silenciadas. El registro de la misión reveló más evidencia incriminatoria. En un compartimento secreto similar al de la cabaña, las autoridades encontraron documentos financieros que detallaban 3 décadas de pagos ilícitos. También descubrieron un mapa detallado marcando 6 puntos en una zona remota del río. Cuando los investigadores excavaron en esas ubicaciones, encontraron restos humanos que las pruebas forenses posteriormente confirmarían pertenecían a las 6 hermanas desaparecidas. Monseñor Alejandro, enfrentado con la evidencia abrumadora, finalmente confesó. En una declaración fría y calculadora, admitió haber asesinado a las hermanas cuando descubrieron su esquema de tráfico de tierras, detallando cómo las había llevado engañadas a la cabaña remota, donde cómplices de las empresas madereras las esperaban. Alegó que nunca había tenido la intención de llegar tan lejos, pero que las hermanas se habían mostrado inflexibles en su determinación de exponer la verdad, no dejándole otra opción para proteger la operación que le había enriquecido durante décadas. La jerarquía católica, enfrentando uno de los escándalos más graves en la historia reciente de la Iglesia peruana, respondió con acciones decisivas. El arzobispo emitió una disculpa pública a las familias de las hermanas y a las comunidades indígenas afectadas. Ordenó una investigación interna sobre cómo las señales de alarma habían sido ignoradas durante tanto tiempo y prometió reformas estructurales para prevenir que tales encubrimientos pudieran ocurrir en el futuro. Para las familias de las hermanas, la revelación trajo un dolor renovado junto con la resolución largamente esperada. Los restos de las religiosas fueron repatriados a sus lugares de origen para recibir sepultura cristiana apropiada. El hermano de la hermana María Teresa, ahora un hombre mayor pero aún determinado, asistió a cada funeral, llevando consigo el diario recuperado de su hermana como testimonio de su valentía y compromiso con la verdad. Las comunidades indígenas iniciaron procesos legales para recuperar las tierras que habían sido ilegalmente vendidas. Con la ayuda de organizaciones de derechos humanos y ambientales, comenzaron a documentar y revertir el daño causado por años de explotación maderera descontrolada. El caso generó atención internacional, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la justicia ambiental y los derechos de los pueblos originarios. El padre Luis, profundamente transformado por su participación en el caso, solicitó ser asignado permanentemente a la región. Con el apoyo del arzobispo, estableció un nuevo modelo de misión centrado en la transparencia, el respeto cultural y la protección ambiental. Su trabajo incluía no solo actividades pastorales, sino también educación legal para las comunidades indígenas, empoderándolas para defender sus derechos y tierras sin depender de intermediarios que pudieran traicionar su confianza.
Ricardo. Encontró en la resolución del caso una forma de honrar la memoria de su padre y sanar viejas heridas. Estableció una organización dedicada a documentar y preservar la historia y cultura Shipibo-Conibo, trabajando para restaurar el orgullo cultural que había sido dañado por décadas de explotación y engaño. El conocimiento tradicional que su padre le había transmitido ahora servía como puente entre el pasado y un futuro más esperanzador. Manuel, el pescador cuyo descubrimiento casual había desencadenado la revelación de la verdad, continuó con su vida sencilla junto al río. Rechazando ofertas de reconocimiento público, prefería ver su papel como el cumplimiento de una responsabilidad moral básica. Sin embargo, había ganado un respeto silencioso entre su comunidad, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un acto individual de integridad puede desencadenar cambios profundos. 5 años después del descubrimiento de Manuel, una nueva capilla se alzaba en el corazón de la comunidad Shipibo-Conibo. A diferencia de la imponente iglesia construida por Monseñor Alejandro, esta estructura modesta combinaba elementos arquitectónicos católicos tradicionales con diseños indígenas, simbolizando una nueva relación basada en el respeto mutuo y la autenticidad. En el centro del altar, un mural pintado por artistas locales representaba a las 6 hermanas no como mártires pasivas, sino como defensoras activas de la justicia y la verdad. Sus figuras aparecían rodeadas de la exuberante vegetación amazónica que habían intentado proteger, sus expresiones serenas pero determinadas. Debajo del mural, una simple inscripción recordaba que la fe verdadera no puede existir sin compromiso con la verdad y la justicia. La comunidad había encontrado formas de honrar tanto sus tradiciones ancestrales como los elementos positivos del catolicismo que habían incorporado a su identidad cultural. Las ceremonias religiosas ahora incluían abiertamente elementos de espiritualidad indígena, reconocidos no como supersticiones a ser toleradas, sino como expresiones válidas de una conexión sagrada con la creación. El caso de las hermanas asesinadas había catalizado cambios significativos en la iglesia regional. Los nuevos protocolos exigían mayor transparencia en la administración de misiones remotas y mecanismos de denuncia accesibles para quienes sospecharan irregularidades. Los seminaristas ahora recibían formación específica sobre el respeto a las culturas indígenas y la importancia de la justicia ambiental como elemento integral de la misión evangelizadora. Las cicatrices permanecían tanto en el paisaje como en las almas de quienes habían vivido esta historia. Áreas de selva devastada comenzaban lentamente a regenerarse, aunque los árboles centenarios perdidos nunca regresarían en las vidas de las generaciones actuales. La confianza en las instituciones religiosas, similarmente, se recuperaba gradualmente, pero con una nueva cualidad de vigilancia crítica que quizás era más saludable que la aceptación ciega del pasado. El legado más duradero de las 6 hermanas resultó ser no el edificio que llevaba sus nombres ni las becas establecidas en su honor, sino el ejemplo de integridad que habían dado, eligiendo la verdad sobre la seguridad y la justicia sobre la conveniencia. En un mundo donde las presiones para comprometer los principios por ganancias materiales o aceptación institucional son constantes, su historia permanecía como un recordatorio poderoso de que la fe auténtica siempre debe manifestarse en acciones concretas de justicia, incluso cuando el costo personal es extremo. La historia de las hermanas de Santa María de la Luz se contaría por generaciones, no como una leyenda distante, sino como un recordatorio vivo de que la luz de la verdad, aunque pueda ser temporalmente oscurecida, eventualmente encuentra su camino a través de las grietas de incluso los sistemas más herméticos de poder y privilegio.